Bueno, ya a esta hora del programa vamos a conectarnos con un tema muy importante para todos. Estamos en el mes del cáncer, lo he venido comentando durante todo este mes de febrero. Ojo, así como celebramos en octubre el día y el mes de la lucha contra el cáncer de mama, no solamente para octubre, es para todos los días y todo el año tener el foco en la prevención. Pero el mes de febrero, el 4 de febrero fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, donde además nos conectamos con la gente en la calle, en el encendido de la Plaza Altamira del Obelisco aquí en Caracas, junto a la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Y te extrañé este año por primera vez, mi Sí, querido invitado de lujo a esta hora. Y bueno, y todas las organizaciones que hacen vida en el país y que proyectan el mensaje y la prevención del cáncer. Pero también el 15 fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y yo no puedo dejar que terminar este mes de febrero sin conversar con este maravilloso profesional como lo es Omar Arias, que él es médico, físico, profesor también de la Universidad Central de Venezuela, más director general de Serovca, y quien pues lleva esta lucha por mantener todos los equipos equilibrados, por mantener la capacidad no solamente de las clínicas y todas sus radiologías y todo lo que son equipos de diagnóstico y de tratamiento, por cierto, ojo, también hay que decirlo, sino también a nivel público. Y Omar, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional, ha venido a proyectarse de esa manera. Y hoy creo que es muy oportuno hablar de esto que viene siendo como una discusión. Hay gente que lo discute y gente que no. Yo creo que hay que aclararlo. Vamos a poner sobre el tapete lo que es la termografía y lo que es la mamografía. Realmente, ¿qué es cada una? Y cuál de ellas es la que debería ser cuando hablamos de prevención. Omar, bienvenido a tu casa, un café con Shia Bertoni, quien les habla. Qué bueno que nos permitas llevar el periodismo de salud. gracias, Chía. No, no, de verdad para mí súper complacido y encantado de poder acompañar. Fíjate que el tema de la termografía, para empezar por allí, a ver, todos nosotros como seres vivos, al estar vivos, estamos emitiendo radiación y emitimos un tipo de radiación que conocemos como radiación del infrarrojo. Es decir, que nosotros estamos emitiendo calor de manera continua. Pero así como nosotros, como seres vivos, también, si yo me voy a un tablero eléctrico, ese tablero eléctrico con ese montón de cables y tal a un alto kilovoltaje también emite calor. Entonces, ahorita con el tema, por ejemplo, del COVID, hemos visto el tema de los termómetros, esos termómetros digitales en donde yo no me acerco, no toco al paciente, sino que lo coloco muy cerca y él registra una temperatura. Al inicio también con ese tema de los termómetros decían que si era un láser que chocaba con las neuronas y tal, nada de eso. Él lo que está haciendo es registrar esa diferencia de calor. Entonces, Eso es lo que podemos ver mundialmente para tomar la temperatura del claro, COVID-19, la es pandemia. así. Bueno, muchos lo hacen enfrente, otros lo están haciendo hoy en día Exacto, solamente en la mano, en el dorso en de la la mano, mano. en el dorso de la Exacto. mano. Entonces, ¿qué ocurre exactamente? Ese tipo de equipo, ese tipo de termómetro funciona justamente como o con el principio de la termografía, es decir, yo evalúo y obtengo un valor o un registro de calor. Ahora, ¿qué pasa? En el caso del termómetro es solamente un número. En el caso de los equipos de termografía o de las cámaras termográficas, me permite a mí ver, así, nosotros los seres humanos solamente podemos ver en el rango de la luz visible, que son los colores que vemos del arco iris, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos ver. Pero bueno, las abejas ven en el caso del ultravioleta, ¿sí? Entonces ellas ven el mundo de una manera distinta, es decir, cada uno de nosotros nos ponemos Ah, bueno. un lente diferente. Entonces, en el caso termográfico, en el caso de la radiación infrarroja, lo que hacemos es que colocamos una cámara que nos permite ver variaciones de calor. Entonces, sí, la termografía es útil en Detecta muchos la campos. temperatura. La Claro, termografía, ¿sí? detecta variaciones de temperatura y Exacto. ahí es donde es muy importante. ¿Por qué es importante lo de variaciones de temperatura? Porque depende del entorno al cual esté la temperatura de todo lo demás. Un ejemplo que a mí me encanta dar, sobre todo a los estudiantes, a los médicos residentes, es cuando uno recordaba una película muy, muy vieja que era, bueno, Ok. ni tanto, porque que es el caso de Depredador. Depredador era un extraterrestre, era Arnold Schwarzenegger contra Exacto. una cosa ahí toda rara que venía del espacio y él solamente podía ver en el infrarrojo. Entonces, ¿qué pasaba? Que Arnold Schwarzenegger para esconderse se ponía todo lleno de lodo y entonces desaparecía para los ojos del extraterrestre.
¿Qué Quitaba quiere su decir? temperatura corporal. Claro, porque ¿qué ocurría? Que él se enfriaba, o sea, se lo colocaba el lodo y se enfriaba o se colocaba la temperatura al igual que estaba el entorno. Entonces también otros animales que ven en el infrarrojo son, por ejemplo, las serpientes. Entonces ellas ven es a un cuerpo caliente versus el entorno que está frío, lo veo rápidamente. ¿Por qué esto es importante aclararlo? Porque ahora vamos al ámbito médico. Es decir, yo en el ámbito industrial, por ejemplo, en donde voy a ver algo muy grande, en donde voy a ver, por ejemplo, un tablero eléctrico, es fácil que yo tenga un cable que no está sujetado de manera correcta y entonces este tipo de pruebas se llaman ensayos no destructivos porque yo no voy a romper o a sacar un cable ni nada, sino que yo con la cámara termográfica veo, ah, mira, aquí hay una fuga y por lo tanto hay más calor aquí que aquí. Ahora, en nuestro cuerpo, y por eso es que a mí me gusta partir como desde lo básico para que todos puedan entender, todos aquellos que nos están escuchando, es justamente que en nuestro cuerpo nosotros tenemos, por Sí. supuesto, una temperatura corporal lo bastante homogénea. Entonces, ¿qué ocurre, Chía? Si yo quiero detectar una lesión muy, muy pequeña, cuando estamos hablando de un conglomerado de células, de una cosa muy chiquita, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de mama, de agrupaciones de lesiones o de lo que pudiese ser una lesión en términos del milímetro, Sí. ¿sí? En relación de una mama que ya tiene una temperatura general, imagínense ustedes poder identificar una variación en el orden del milímetro en términos de temperatura. Es imposible, es decir, detectar una variación tan pequeña en un espacio tan chiquitico es imposible porque el tejido mamario, y así lo sabemos, bueno, también dependiendo del tipo de mama, etcétera, pero sin importar más allá los detalles, lo que sí está claro es que una mama en un tejido, un volumen determinado, poder detectar una Sí. variación de 1 o 2 grados es imposible. Ahora, ¿qué ocurre, Chía? Ustedes van a poder conseguir en las redes sociales que sí, que la termografía se puede utilizar en el ámbito médico y es real, lo podemos utilizar, pero no como método de screening, es decir, no para detectar de No para manera... detectar cáncer, ya que estamos Claro, hablando del tema. es así. En el Sea, caso ¿cuáles del son los cáncer, beneficios entonces de la termografía muy como tal bien, para después hablar de la mamografía y las perfecto. diferencias, ¿no? Es así, es Nuestros así. oyentes, quienes nos están sintonizando ahora, estamos hablando con el médico, científico, físico Omar Arias del equipo de Serovka, el gerente general y además fundador CEO de Serovka, justamente de la termografía y la mamografía en este mes del cáncer, para estar claros, porque además hay como muchos mitos y hay muchas tendencias científicas y yo quiero que Sí, quede sí, sí, sí. claro bajo tu investigación. Entonces, ¿cuáles Claro, son esos beneficios de la termografía y en qué áreas sí? O sea, este método lo están usando, pero en qué áreas sí cuando acabamos de decir sí. que no para la detección de cáncer Para la detección precoz del cáncer. ¿Qué precoz de ocurre? cáncer. Claro, porque es importante aclarar esto y para que la audiencia vea que no es que hay una dicotomía o es que hay un grupo de científicos que dice una cosa y otra no. No, Exacto. no, no. ¿A Lo quién le que hasta creo? Exacto, o sea, ¿qué ocurre? Lo importante aquí es el filtrado de la información y es allí donde radica la importancia de programas como el tuyo, Chia. Y es justamente en que yo entonces, si yo puedo detectar variaciones de temperatura, yo necesito que algo que va a tener una temperatura distinta tenga un volumen importante. Entonces, en el caso médico, en el caso de salud, sí, si yo tengo una lesión grande, sí, cuando yo estoy hablando de una lesión grande es mayor a los 2 centímetros, por supuesto que sí. Esa lesión, las lesiones tumorales, el cáncer, no es algo que viene externo ni es algo que llegó, no, no. Son mis propias células que empiezan a crecer aceleradamente. No hay un stop. Y entonces en ese crecimiento, bueno, por supuesto, ellas necesitan flujo sanguíneo, nutrientes, entonces hay una gran cantidad de flujo sanguíneo y eso ocasiona que haya mayor calor allí que en otras partes del cuerpo, ¿sí? O en otras áreas de ese mismo órgano. Entonces, si yo tengo una lesión grande, de un volumen mayor a los 2 centímetros, por supuesto, la temperatura en esa ubicación va a ser muy superior al resto del tejido y yo voy a poderlo observar. Pero Con la ese no es termografía. con la termografía, sí, Pero, señor. pero cuando se llega a ese punto, Omar, dilo. Ahí es donde está el complicado. El tema es que mientras más tarde consigamos las lesiones, es mucho más difícil el abordaje y el poder superar adecuadamente la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Ah, por ejemplo, lo mismo, yo puedo utilizar la termografía, por ejemplo, para las infecciones, pero si la infección es muy chiquitica, es muy pequeña y todo mi sistema inmune ha No, resultado bien, no la voy a ver. Ah, no, yo tengo un ganglio inflamado,
obviamente yo pongo la termografía y voy a ver. Entonces, lo importante aquí es la detección precoz del cáncer. Mientras más pequeño detectemos, más oportunidades tenemos de curar. Entonces, Entonces, la ahora, termografía vendría usándose para otras cosas, porque cuando hablamos de cáncer, una vez más lo repetimos, el doctor Coro Gumina, con quien he hablado tanto este mes, y tú sabes cómo nos involucramos siendo embajadora, además de la Sociedad Anticancerosa y parte de la Junta Directiva, una vez más este año su foco era ese, o sea, por favor recuerden, y se ha repetido durante los últimos años, pero este año una vez más, la detección temprana, a tiempo, antes, es la que va a dar la respuesta correcta para decir que cáncer no es igual a muerte. Y el tema que está ocurriendo estos últimos tiempos y el informe que se hizo el año pasado fue que en pandemia, lamentablemente, la detección se dejó y hemos aumentado más de un 30% aproximadamente en casos de cáncer por más avanzados. Y esto es lo que no se quiere. Entonces, la tomografía, ¿en qué áreas? Y vamos a explicarles en esto, Omar, breve, wow, cuáles son las ventajas de la mamografía y claro. entender, claro, Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? Entonces, ya analizado todo este tema de la termografía, pasamos entonces con cómo yo detecto precozmente el cáncer, ¿sí? Y en el caso del cáncer de mama particularmente, lo detectamos con la mamografía, ¿sí? La mamografía sí es una técnica donde utilizamos rayos X, es una radiación de tipo ionizante, tiene más energía, pero es de muy baja intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que una pequeña cantidad de radiación, por eso es que también comprimimos el tejido mamario para ponerlo lo más chiquito posible, de manera tal de que la radiación que tengamos que entregar en ese tejido mamario sea la menor posible. Por eso es que no podemos dejar de lado la compresión del tejido mamario. Entonces, esto es bien importante que todos lo entendamos porque a veces que la por gente dice, cierto, bueno, hay una discusión, la termografía no tiene compresión, la mamografía sí, exacto, pero señores, no le tengan miedo a ese apretón, no le tengan miedo a es ese así, pellizco, como le llamo yo, que seguro que su pareja la pellizca, así que olvídese, porque así es. que uno pueda tener un diagnóstico a tiempo es lo más importante para poder entonces acudir a la ciencia que ha avanzado y que tiene todas las maneras, no le pueden tener miedo a ese apretón que ni duele, por favor, Es así, es perdone, así. Omar. Además que son unos segundos. No, no, totalmente válido, ¿no? Y es importante porque si yo digo que aprieta un poquito, van a decir, sí, ¿por qué no te haces tú una testiculografía? ¿Sí? Entonces, claro, pero en el caso del tejido mamario, sí, definitivamente no, si usted tiene prótesis, no es que se le van a reventar las prótesis, no, hay una técnica llamada la técnica de Klum, en donde la prótesis se posiciona hacia la parte posterior y se evalúa el tejido mamario. Si usted, por el contrario, no tiene prótesis, igualmente, es decir, todas las mujeres deben realizarse la mamografía y la intención de realizarla, incluso de manera precoz, en el caso de Venezuela, es debido a la estadística y por eso es que ustedes ven que las cifras en Venezuela es a partir de los 35 años, a diferencia de otras partes del mundo. La idea de eso es poder capturar, poder detectar tempranamente las lesiones y en las mujeres mientras más joven, lo más joven posible. Entonces todo esto va de la mano y la mamografía lo que nos permite, fíjate Chia y amigos quienes nos escuchan, es poder detectar no una lesión, es decir, no ya cuando ya tiene irrigación Exacto. sanguínea, ya es algo de algunos centímetros, no. Cuando yo tengo un grupo de microcalcificaciones que es sugestivo de malignidad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo un Ya te amo. grupito de células en términos de milímetros que no es visible, es decir, no lo puedo ver macroscópicamente, no lo Que puedo tampoco lo tocar puedo a la tocar. palpación, Exacto. exacto, no lo puedo tocar. Ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad diagnóstica y una oportunidad terapéutica de oro, porque en ese momento, por supuesto, primero, la afectación del punto de vista de cirugía, radioquimio, es la menor posible y es la que mayor cantidad de tiempo de Claro. sobrevida nos entrega el paciente. Entonces, por eso es que es tan importante. La mamografía no ha sido suplantada, hoy por hoy sigue siendo el gold estándar para la detección precoz del cáncer de mama. Importantísimo. Y yo quiero atajarte en algo para que quede claro para toda nuestra audiencia. Hay muchos proveedores de salud que han hablado de la detección por la termografía y dicen que es confiable, que es inofensiva y bueno, le dan un montón de ventajas. Yo quisiera que tú nos dijeras cómo tomar una decisión informada después de todo lo que nos estás hablando, ese resumen a cada una de las mujeres que nos están escuchando. Perfecto, mira, yo por eso comencé explicando bastante a detalle el tema de la termografía para que entendamos. Por supuesto, la termografía no emite ningún tipo de radiación porque más bien detecta radiación del infrarrojo. Eso está súper claro. Ese sería un punto favorable de la termografía. Pero la limitación es lo que les comentaba. Tenemos que analizar y pensar muy bien que si todo mi entorno tiene una temperatura muy similar
y yo quiero buscar algo chiquitico, chiquitico, por alrededor del milímetro, es imposible que yo pueda detectar esa variación de calor. Yo voy a suplantar eso por la mamografía porque, bueno, en la mamografía me comprime, etcétera, es un absurdo. Por eso es que es tan importante comprender todos, tanto profesionales como público en general, comprender los principios físicos, es decir, de dónde parte todo esto. Y por eso es que, de verdad, muchísimas gracias, Chía, por No, a permitirme ti, a ti. aquí este espacio. Y qué oportuno lo que acabas de decir, no solamente que me he estado dirigiendo solamente a la paciente o Ujú. a la posible paciente, no, 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 estamos hablando también de los profesionales de ¿Sí? la salud, quienes tienen en sus manos el uso de cada una de estas tecnologías maravillosas, como la ciencia avanza y nos ha dado cada día mayores esperanzas, pero también tienen que entender utilizarlo correctamente. De hecho, Total. quería compartir contigo y con nuestra audiencia, la FDA emitió la siguiente advertencia. Me Ujú. viene muy acorde a lo que tú estás comentando, Omar, esta mañana. Dice, no existen datos científicos válidos para demostrar que los dispositivos de termografía, cuando se usan solos o con otras pruebas de diagnóstico, sean una herramienta de detección efectiva para cualquier afección médica, incluyendo, dice, la detección temprana de cáncer de mama u otras enfermedades u otras afecciones médicas. Lo dijo clarito. Y tú no los Listo, acabas es de así. decir más que claro. Es así. Y yo siempre digo, vayamos a las fuentes oficiales. Mire, si usted quiere saber sobre termografía, no es que va a entrar a un blog de una persona que escribió o es un No. influencer. No, no, no. Vaya a donde está. Usted va a Google Académico y busca artículos sobre termografía y artículos sobre Así es. mamografía. Y allí es donde uno finalmente decide y dice, bueno, mira, sí, yo me voy Así por la es. ciencia, que es lo que está estudiado. Y eso en todas las áreas, por cierto, En ¿no? todas las áreas, total. Mire, pero les voy a dar otro lugar donde se pueden buscar esa información en programas como este con el doctor Omar, Claro que que sí, nos claro está que sí. acompañando, médico físico, que está entregando la información como debe ser. Mira, Omar, ¿cómo ha pasado la pandemia? Ya el cierre. Gracias. Bueno, no, no, hemos estado relativamente bien. Aquí, ahorita me encuentro yo en la ciudad de Curazao, en el país de Curazao, y obviamente aquí son 140.000 personas, entonces es relativamente fácil. Tenemos una tasa de vacunación bastante importante, entonces esto nos ha Qué permitido ir bueno. surfeando la ola de manera más normal. Pero Y tu bueno, hay que tener recomendación mucho para cuidado, todos los que eso. te están escuchando, Hay porque que, sí, hay muchas flexibilizaciones, hay mucha gente que, sí, por ejemplo, en nuestro país se quitaron las medidas y la gente cree que por eso entonces no hay que cuidarse y sí, mira, súper válido tu punto y a mí me preocupa muchísimo porque esto no es más que, o sea, este tema de las pandemias son cíclicas, es decir, ahorita en momentos como los que vivimos, donde la globalización es la regla y donde tenemos la conectividad en donde tú te paras hoy en Nueva York y ya sí, mañana estás en Japón y después llegas, estás en Dubái, eso supone de que hay posibilidades de que hayan cosas o enfermedades que todavía no conocemos y que después puedan migrar y puedan estar en muchas partes. Entonces, hay que cuidarnos muchísimo, entender de que sí, que hay el hecho o la posibilidad de que la gente pueda contagiar a otros también supone sí, posibilidades de mutaciones y esto lleva a cosas que todavía no conocemos. Entonces, todavía no conocemos. yo creo que es importante mantenernos con la guardia en alto, por supuesto el tema de la vacunación, el cuidado, y mientras más cuidadosos seamos, por supuesto, mayor posibilidades tenemos entonces de salir adelante. Yo creo que no podemos perder eso de vista. Y una vez más, bueno, como lo hemos repetido una y otra vez, ¿no, Omar? Y creo que nunca va a ser poco. Hay que mantener las medidas ya conocidas por todos, Sí. todo lo que se ha aprendido en estos 2 años a través bueno, de tantos científicos y tantos médicos y tantos laboratorios que han estudiado y que hemos logrado a través bueno, de lo que se ha sufrido, de lo que hoy está todo mucho más claro, en utilizar las medidas de bioseguridad, la vacunación que es tan importante y de la mano, yo estoy convencido, Omar, no sé qué opinas, de la mano tan importante, no sé quién necesita escuchar esto, es dormir bien, que por cierto tú y yo estábamos conversando de eso detrás del micrófono, que tenemos Sí. problemas de insomnio, le voy a dedicar ese tema en nuestro programa. A comer sanamente, la alimentación es crucial, hacer ejercicio, ayudar al manejo de nuestro estrés, porque el estrés forma parte de la vida, va de la mano tanto como vacunarse y como me llevar Claro. las medidas de bioseguridad. Eso es un conjunto, ¿cierto, Omar? Es que todo eso fortalece el sistema inmune. Fíjate, ahorita una de las terapias de vanguardia en el caso de cáncer es la inmunoterapia, donde fortalecemos o ayudamos al sistema inmune a atacar el cáncer. Entonces, hacia allá va todo. Cuando uno parte, uno realmente estamos en el principio. Por eso es que digo siempre, mira, analicemos el porqué de las cosas, veamos la base, el fundamento y allí tendremos muchas de las respuestas. Y mira, tú acabas de dar justamente el mejor resumen
Qué posible bueno. relación al diagnóstico, sí, Mire, señor. le mando un gran abrazo desde acá. Igual, Gracias, igual, Chía. gracias. Y no se quede por allá, por Curazao, ¿yo? No, Lo no, 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 necesitamos aquí. nos tenemos que ver, claro que sí. Seguimos, Un seguimos. abrazo. Un Arroba abrazo. Serovska en todas las redes Ujú. sociales, ¿verdad, Omar? Así Arroba es, así Serovska es. para toda la información. Y bueno, todo lo que necesiten, le preguntan que siempre está ahí dispuesto. Y Con además las gusto, redes sociales de Serovska son bien activas en materia científica. Nos con vamos al gusto. estudio, identificamos y venimos enseguida. Regáleme una foto, doctor, Claro que sí. para poder pasar. Adelante, estudio. Y cada entrega es una presentación publicitaria de Digitel. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Del Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes pensamos en tu salud. De Hispana de Seguros, cerca, muy cerca de ti. Gracias al equipo de PIT Servicios, Protocolo y Transporte Caracas, Venezuela. A nombre de Respira Libre, el Centro Respira Libre. Spot Hill, Medicina Alternativa, Cambios de Hábitos, @SpotHillVE. Gracias al Centro Wall Street English para hablar inglés online o presencial.